En marzo de este año, por fin pude comprar mi primera PlayStation. No fue nada fácil, tuve que pedir prestado dinero. Tuve la PlayStation por apenas 3 meses durante la cuarentena y tuve las ganas de venderla luego de que salió la PlayStation 5. Por algún motivo no me estaba llenando del todo. La PlayStation, siendo sincero, es una plataforma increíble, pero no era para mí. Entonces la vendí y decidí armarme la PC gamer de mis sueños. Les recomiendo estas dos páginas para que puedan hacer la investigación previa antes de la compra. User Benchmark, yo voy a ir directamente a Build, Construir. Acá vamos a poder elegir, siempre vamos a empezar con un procesador. Elegí un Intel i3. Ahora vamos a elegir el acelerador gráfico, la tarjeta de video. Voy por una AMD RX 570. El disco duro WD Green, año 2016. Si le quiero agregar un disco duro más, entro acá. Yo me quedo con ese. Y le voy a agregar una tarjeta de memoria RAM. Esto es de la marca Kingston, marca conocida, de 8 GB. Vemos que esta PC me da un 49% para juegos, un 68% para una computadora de escritorio, bastante bueno, y un 46% una estación de trabajo. Obviamente que acá está faltando la fuente, está faltando agregarle más disco duro y también le voy a agregar más memoria. Obviamente que ya no me alcanza el dinero también. Por último agregamos la placa madre. Es una Aorus V365. Y con eso completamos nuestra computadora. Luego vamos a verificar la siguiente página, que es pcbuilds.com. Vamos a usar la calculadora. Esta calculadora me permite calcular el cuello de botella. Elegimos el procesador. Es un i3, el modelo 9100F. La GPU o la placa de video, una AMD serie RX, modelo 570. Memoria RAM 8 GB. Calcular. Esta es una buena combinación, solamente nos da un 2% de cuello de botella. Quiere decir que se complementan bien la placa de video junto con la CPU. En Ciudad del Este puedo encontrar un montón de ofertas y es justamente ahí donde puede empezar el problema. Entre tantas ofertas, ¿cómo podemos encontrar los mejores precios buscando componentes para nuestros equipos? Esto no es un tutorial sobre cómo armar una computadora, porque realmente hay un montón de tutoriales sobre cómo pueden armar su propia computadora. Vamos a entrar a la página de Compras do Paraguay. Podemos empezar a navegar en el menú. Yo voy a buscar una placa, mi placa madre. La que yo elegí es la Aorus Elite V365M Elite. Viendo la parte de abajo vemos como varias empresas ofrecen el mismo producto. En mi caso, la empresa Toptec está ofreciendo el mejor precio por esta placa. Vamos a irnos a la página de Toptec. Aquí podemos encontrar más detalles del producto. A decir verdad, es un buen momento para comprar. Tenemos que el dólar se está manteniendo en un precio de 6.700 a 6.800 guaraníes en las últimas semanas en nuestro país. Viendo la tendencia regional
Esto es algo muy positivo para las personas que están armándose una PC o que están pensando en comprarse insumos de informática o electrónica. Les recomiendo que aprovechen este momento para hacer su compra y les recomiendo aún más la empresa TopDeck, que les va a brindar el mejor servicio y los mejores precios por sobre todo. Este monitor que a mí me encanta, definitivamente va a ser mi próxima compra. En la misma página pueden encontrar a los vendedores, en la parte superior van a encontrar. Y bueno, les dejo con el video donde termino la construcción y la restauración de mi PC. Tenía una PC gamer de hace 10 años abandonada. Era mi PC de batalla de los 15 años. Siempre tuve las ganas de volver a revivirla, de volver a traerla a la vida. Con mi papá, que somos apasionados a la restauración, tomamos este proyecto en mano.
Cuando decidís armar tu propia PC, prepárate para sufrir. Tienes que investigar, leer,